jornada y de una semana muy caliente para la política, nos toca hoy presentar y disfrutar también a ver el pensamiento de dos grandes dirigentes, como son Carla Carrizo, que es diputada nacional por Cava en el Congreso por la UCR, es politóloga de la USAL, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Itela, en la UBA y en la Universidad Católica Argentina, fue investigadora del CONICET y también investigadora de la Universidad de Firenze. Por el otro lado está Hernán Rossi, presidente del Instituto Moisés Levenson y secretario de una institución que en estos días ha sido muy nombrada, la Convención Nacional de la UCR. Los dos van a analizar las elecciones de este domingo pasado, que parece que hubieran pasado 2000 horas, ¿no? 4 días nada más. Bueno, Hernán o Carla, el que desee comenzar, esta sala es de ustedes. Bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias al observatorio, gracias a la universidad, una vez más, por invitarme a participar. Esta es la segunda oportunidad, en este caso compartiendo con Carla Carrizo, con quien hemos compartido muchas charlas, y desde hace varios años ya recorremos la Argentina tratando de analizar la realidad nacional y de nuestro partido. Carla es una miembro fundadora del Instituto Levenson. Yo voy a tratar de abstraerme por 2 minutos, 3 minutos de la coyuntura y tratar de hacer una presentación que tenía unas ideas, no una presentación, unas ideas que tenía pensado compartir con ustedes, a raíz de que efectivamente la última vez que estuve aquí, en este ámbito, fui convocado precisamente para hablar de la Unión Nacional, un término, una conjunción de palabras que está siendo muy usada en estos momentos, y había cuenta que además celebramos este año 40 años de democracia. Esa conjunción de palabras va a tener alguna alusión permanente en mi presentación. Yo lo primero que tengo para decir es que estoy seguro, estoy convencido, que más allá de que se lo puede analizar desde muchos ámbitos, desde muchos lugares, que el resultado del domingo es una consecuencia de la profunda antinomia, la profunda grieta, la profunda división que desde hace ya 15, 20 años sufrimos los argentinos. Sufre el sistema político argentino y por lo tanto lo sufre la sociedad argentina en su conjunto. Que nosotros tengamos que elegir en un balotaje entre dos propuestas que claramente deben ser de las propuestas más malas que tiene la historia democrática reciente de la Argentina, sacándola del actual presidente quizás, realmente tiene que ver con que la sociedad solo ha pensado en quienes están en un extremo y en el otro extremo de una polarización que nos tiene como amigos y enemigos desde hace mucho tiempo, y que quienes intentamos construir una propuesta más moderada, más de centro, más democrática, en principio no hemos sabido ser escuchados. No voy a decir que no hemos sido escuchados, no hemos sabido ser escuchados, pero sin quitarle responsabilidad ni autocrítica a la actuación de Juntos por el Cambio y de nuestro partido en el marco de Juntos por el Cambio, creo que efectivamente el odio visceral que se encargó de sembrar, por un lado, el kirchnerismo en los últimos años, que obtuvo como respuesta otro odio similar del otro lado, no de todos los que integramos Juntos por el Cambio, pero sí de una parte de esa coalición que integramos, fundamentalmente los sectores que hoy se cinden de nuestra coalición, ubicándose en el otro extremo, de alguna manera quitan la posibilidad de una construcción de otro tipo
de propuesta política en la Argentina, por lo cual no me sorprende. No me sorprende, más allá de los errores propios de nuestra coalición que no logró entrar al balotaje, no me sorprende que la consecuencia sea una segunda vuelta entre Massa, el ministro, el superministro o presidente en funciones que desde hace un año nos promete bajar la inflación y no puede, y el primo de Bolsonaro, de Vox, de Le Pen, de Trump, de todo lo peor que nos ha dado a nivel internacional la política en estos últimos tiempos, realmente tiene que ver con una Argentina que está polarizada, fuertemente polarizada en extremos. Por eso creo que es muy valiente, y acá sí ya entro un poco a la coyuntura para cumplir con los 10 minutos. Es muy valiente la decisión del Comité Nacional del Radicalismo, es muy valiente la decisión de Confianza Pública, de la coalición cívica, de importantes dirigentes del propio PRO, que en definitiva es un partido nuevo, es un partido de centro derecha, pero que tiene dirigentes también muy valiosos y que se han expresado claramente en las últimas horas, de plantear esto que si uno no lo explica puede sonar a sacarse un problema de encima, pero que en realidad tiene un compromiso con el país, con la república, con la patria, con la democracia, muy importante, que es la abstinencia a tener que elegir entre un candidato u otro candidato, la libertad de acción, en realidad, porque como se dice y se ha dicho hasta el cansancio en las últimas horas, el voto es de la gente, entonces tampoco nadie es quien para indicarle a nadie cómo votar, pero de todas maneras sí es muy importante que en términos institucionales nosotros digamos como partidos políticos y como coalición política dónde estamos parados, y que si construimos Juntos por el Cambio en su momento para darle a los argentinos una alternativa al kirchnerismo, un modelo que nos llevaba a Venezuela, la respuesta no puede ser apagar el fuego con nafta e ir a otra construcción que sea llevar a la Argentina al Brasil de Bolsonaro, al negacionismo y ese tipo de cuestiones. Entonces, la gran tarea de Juntos por el Cambio, del radicalismo, era construir, y sigue siendo construir lo del medio. Ahora la sociedad Argentina no nos ha puesto en ese lugar. La sociedad argentina nos ha puesto afuera del balotaje, y es muy valiente que digamos con todas nuestras fuerzas que si ahí nos han puesto, ahí vamos a estar para cuidar a los argentinos desde la oposición a partir del 10 de diciembre. Gane quien gane, aun cuando seguramente para todos los que estamos aquí, todos y todas que estamos aquí, no sea lo mismo uno que otro. Seguramente no es lo mismo uno que otro, lo hemos expresado, la mayoría de los dirigentes lo ha hecho, los medios de comunicación intentan arrancarnos a partir de ese repudio que necesariamente tenemos que hacer los militantes de la democracia a la figura de Javier Milei, intentan arrancarnos, entonces lo votan a Massa. Bueno, no, nosotros no votamos a Milei, y como partido vamos a ir a la oposición para construir desde allí primero el necesario control del que gane, y en segundo lugar la alternativa que los partidos de oposición en una democracia deben construir, que es en lo que deben trabajar para el próximo turno electoral. Y entonces aquí sí yo quiero en definitiva referirme a los 40 años de democracia, ¿no? Y aquella democracia fundacional de Raúl Alfonsín, la democracia que nos contenía a todos, la democracia en la cual podías estar en el gobierno o en la oposición y eso no te hacía amigo o enemigo. La democracia en la cual los partidos políticos eran pilares fundamentales del sistema, donde quien estaba en el Ejecutivo dialogaba a través del Congreso, pero también a partir de las instituciones partidarias con los que estaban en la oposición, buscando consensos. La responsabilidad principal del diálogo estaba sobre el ganador, no sobre la minoría.
estaba sobre el que ejercía el poder presidencial, el poder ejecutivo en este caso, eso que Alfonsín hizo con tanta claridad en el gobierno de la transición democrática. De manera que la unidad nacional que algún otro candidato plantea y que realmente, y con esto termino, y que realmente es una frase muy cara a todos nosotros, es preciso también explicarla. Yo no voy a interpretar a ese candidato, yo voy a decir qué pienso yo de la unidad nacional, de la Unión Nacional que Alfonsín planteaba en el preámbulo, de la democracia pluralista, esa que decíamos que nos contiene a todos. No es necesario un gobierno de unidad nacional en la Argentina. Eso sería que nos mezclemos todos y sería que la gente se confunda todavía mucho más de lo que ya está. Lo que hace falta en la Argentina es la unión nacional basada en una democracia que funcione con sus instituciones, con su división de poderes, con su justicia independiente, con sus partidos políticos y con la voluntad del diálogo y terminar definitivamente con la grieta y con la lógica de amigo-enemigo. Por eso nosotros tenemos que ratificarle a los argentinos que no los abandonamos. Abandonarlos sería definir a las apuradas según los cantos de sirena, votar a uno o votar a otro. Abandonarlos sería integrar alguna propuesta en nombre de la Unión Nacional a cambio de algunos lugares en el Estado. En cambio, estar al lado de los argentinos para el radicalismo y para Juntos por el Cambio tiene que ver con realizar una oposición fuerte, con mucho eje y con mucha centralidad. Ahora sí, en la Unión Cívica Radical, porque esta Unión Cívica Radical dista mucho de ser la Unión Cívica Radical del 2015, cuando se fundó Cambiemos. Es una Unión Cívica Radical fortalecida, con presencia territorial, que gana elecciones en las provincias, que sigue ganando elecciones en los municipios, que empieza a tener nuevos y nuevas dirigentes que empiezan a ser tenidos en cuenta y escuchados por el conjunto de la ciudadanía en todo el país a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Un radicalismo que saca votos, un radicalismo que tiene propuestas, un radicalismo que mantiene su tradición institucional, orgánica, de funcionamiento, de debate, de hacer de la democracia en la que creemos nuestra propia forma de funcionamiento interno y nuestra propia forma de tomar decisiones. Por eso, creo que el esfuerzo más grande que tenemos que hacer en este momento en el que estamos asediados por los medios hegemónicos de un lado y del otro para decirnos que tenemos que tomar una posición y que si no la tomamos somos traidores de una cosa o somos traidores de la otra. Lo que tenemos que hacer es un enorme esfuerzo por hablarle al pueblo argentino y decirle que a partir del 10 de diciembre ahí vamos a estar construyendo la oposición al que gane y construyendo la Argentina que tenemos que tenemos que ofrecer y que será ya por decisión de la propia ciudadanía dentro de 4 años en el próximo turno electoral. Por supuesto que en el medio habrá muchas cosas que hacer. Tendremos diputadas, diputados, senadores, senadoras, gobernadores, intendentes, que tendrán que opinar, que tendrán que ponerle el cuerpo junto con el partido a la difícil situación que los argentinos viven ya. No podemos decirle que recién nos vamos a ocupar de ellos dentro de 4 años. Lo que tenemos que decirles es que nos vamos a ocupar de ellos, de sus problemas, de nuestras angustias, desde el lugar que nos corresponde en esa democracia plural que los radicales supimos fundar en 1983. De manera que un poco de análisis y un poco también de coyuntura. Dejo estas ideas iniciales para que Carla también ahora desarrolle las suyas y quedo a disposición de ustedes para el intercambio. Muchas gracias. Bueno, Carla, tu momento. Bueno, qué momento. Bueno, primero agradecerle enormemente, la verdad,
Bueno, Juan Carlos, la veo ahí a Graciela, a Gabriela, Nasser la Colorada, la conocemos porque fue un poco la intermediadora de toda esta gestión. Eduardo, que hablamos esta mañana por el observatorio, y bueno, por supuesto con Hernán siempre es un placer. Como él dijo, venimos trabajando mucho desde el radicalismo, sobre todo creando un espacio para pensarnos, que a veces a los radicales nos cuesta un poco eso, y creo que bueno, dio sus frutos, como dice Hernán. El Levenson fue un proyecto después del 2003, justamente en una situación crítica como ahora, y la verdad que dio lugar a una nueva generación, a un radicalismo que hoy está, bueno, nacionalizándose, pero que tiene perfiles de primer nivel. Así que Hernán, claro que el trabajo no fue en vano. Me encanta vernos en ese ciclo de crecimiento, y siempre organizar y encontrarnos para en los momentos críticos, para los momentos en que necesitamos pensar y escucharnos. Me encanta ver a Belén, a Pamela, bueno, a Adriana, colegas, amigos, distintas provincias, a Silvia. Bueno, yo había pensado en tres reflexiones, y los quiero escuchar también, ¿no? A Mariana, obviamente que nos vemos siempre, a Mirta, bueno, un placer enorme estar con ustedes. Lo primero es, ¿qué tiene de normal esta elección presidencial y qué tiene de novedoso? ¿No? Porque a veces siempre los argentinos somos un poco dramáticos, tenemos que ver que cada momento es inédito, es dramático. Bueno, ¿qué tiene de usual esta elección presidencial y qué tiene de novedoso? Y si eso novedoso es peligroso. O sea, ¿cuál es la particularidad de estas elecciones presidenciales 2023? Lo segundo, ¿está en riesgo la democracia? ¿El voto neutral es un voto antidemocrático? ¿Qué tenemos que hacer los radicales? Y tercero, bueno, el día después del resultado, ¿no? ¿Quién ganó? ¿Milei o Massa? ¿Cómo situarnos? Bueno, con respecto al primer punto, y también tengo que agradecer que con Eduardo hoy hicimos una previa en algunas cuestiones. Yo quiero decir que, bueno, siempre es fácil hacer política con el diario del lunes, ¿no? Pero sí coincido con Hernán, a mí me gustó mucho el día de ayer, vi un partido con carácter, el radicalismo recuperó el carácter y pudo decir, esto que se hizo está mal, la política de la informalidad, no está bien esta idea de que, y es un poco una estafa social, que a quienes votamos y elegimos para liderar una fórmula propia Juntos por el Cambio, se han arrogado una representación colectiva para decir apoyamos a Milei, con quien competimos. No fue ni 2, 3 días después. Eso fue muy abrumador para quienes nos acompañaron, para a quienes les ofrecimos una fórmula presidencial. O sea, primero estuvo muy bien que rápidamente, no es que tuvimos que esperar 15 días, sino que rápidamente se pudo tomar una decisión y una postura. Y eso me pareció con mucho carácter, me gustó ver eso, me gustó que pudiéramos hablar con naturalidad y que los dirigentes dirigieran. Me gustó esa conducción, me gustó ese mix también, la mesa, me gustó Gerardo, me gustó también Martín. Ahora, eso nos hace aprender algo, esta cosa de no delegar la conducción de la coalición, liderar. Porque la verdad que ahora vemos que podríamos haber tenido una fórmula propia, podríamos haber liderado la competencia presidencial. Y esta es la segunda reflexión de este primer punto. Eh, Juntos por el Cambio es una coalición que tiene dos perfiles muy distintos. A nivel subnacional, ganamos, multiplicamos panes, ganamos municipios. A nivel subnacional, las provincias que se dividieron, ¿no? La oferta fue exitosa. Ganamos en 5 provincias los radicales, 5 más nuevas, 2, digamos, de un mix peronista antikirchnerista, más 3 del PRO, 10 provincias, un montón de municipios. O sea que una musculatura muy potente a nivel territorial, pero no fuimos capaces de ser competitivos en la elección presidencial. En las elecciones de gobierno nacional perdimos diputados, perdimos senadores y no fue competitiva ni atractiva la fórmula. Hoy se creó, con esta decisión ad hoc, arbitraria y antidemocrática de quienes lideraran la fórmula y el expresidente Macri, se creó el centro que no se pudo crear para competir. Porque ahí sí hubo una voluntad del Partido Radical, las voces del Partido Radical, unido en cómo construimos democracia, en cómo construimos competitividad, el PRO, o sea, los sectores que no se animaron a liderar la sucesión
emanciparse del liderazgo de Macri, lo hicieron después de que perdimos. Ahí faltó un liderazgo anterior. Nos faltó carácter que estuvo ayer. Hubiese sido bueno que estuviera antes, porque una coalición tan potente a nivel territorial subnacional no pudo concretar una fórmula presidencial y nos perdimos una enorme oportunidad de generar un proyecto desarrollista en la Argentina, que no es el proyecto de Milei y no es el proyecto de Massa. Ese proyecto desarrollista que espera, y bueno, delegamos la conducción. No tenemos que delegarla, porque en el fondo, Juntos por el Cambio, no es que tenemos líneas internas, somos partidos distintos con trayectorias distintas. Y el partido que podía ejercer el liderazgo, porque eso tenemos triunfos y fracasos en la experiencia democrática, eran nosotros. Y la verdad que teníamos más expertise, pero miramos de un modo que no estábamos, teníamos que mirar, miramos muy capitalinamente. La política de capital siguió mirando, definiendo un país que con las pasos, digamos, ¿no? El primer Milei, 16 provincias dijeron algo no está funcionando bien. Hay una demanda de una nacionalidad territorial que hoy no estábamos representando Juntos por el Cambio. Así que el primer aprendizaje no delegar el liderazgo lo tenemos que ejercer nosotros. Y teníamos gobernadores para competir por una fórmula buena. Entonces, ¿qué es lo novedoso? Miren, estamos con una elección parecida a la del 2015. Cuando la oposición se divide, gana el peronismo, y cuando el peronismo se divide y nosotros nos unimos, ganamos nosotros. En 2015 estaba dividido el peronismo, ¿no? Scioli, la Cámpora, y el Frente Renovador era el elector medio. Nosotros perdimos, pero pudimos ganar el balotaje. Y hoy al revés, estamos divididos. La pregunta es si la movida que hizo Patricia y el expresidente Macri para unificar esa oposición va a consolidar un triunfo en Milei. Mi respuesta es no, porque el cambio que ellos ofrecen es mucho más chiquito que el cambio que nosotros ofrecíamos aún con una fórmula derrotada. Porque no hay modo de ganar una elección presidencial y más un balotaje si uno no se posiciona al centro. Es así la política argentina. Por eso todos los partidos nuestros no tienen una ideología definida. El radicalismo tiene centro-derecha y centro-izquierda adentro para poder ser un partido presidencial. Y cuando tenemos todo adentro, ganamos. Y así el peronismo. Cuando perdemos alguna partecita, somos derrotados, porque el margen de competitividad electoral lo da siempre todos adentro, no una parte adentro. Y la verdad que ¿qué quedó? Un cambio pírrico, un cambio con un componente profundamente no democrático, una derecha conservadora. Antes era derecha, como el PRO, derecha democrática, con nosotros, un partido desarrollista, progresista. Estábamos todos en un cambio mucho más inclusivo, incluyente, con más posibilidad de liderar una construcción con una posición inteligente. Perdimos esa oportunidad. No competimos con una fórmula presidencial eficiente y perdimos la oportunidad de ser una oposición contundente, pero se creó un centro que antes no existía y no lo tenemos que delegar, lo tenemos que liderar. Tenemos que liderar ese centro que empezamos a hacer ayer. Bueno, entonces, no, yo no daría tanto drama. Hay elementos de continuidad y elementos de discontinuidad. Lo malo de esto es que no es el 2003, porque el diluvio todavía no ocurrió. Lo malo de la resolución de la crisis económica va a ocurrir después. Todavía no ocurrió. En el 2003 es lo que había quedado del sistema político. Primer balotaje. Pero había mucha fragmentación partidaria. Ahora no hay tanta fragmentación partidaria. Ahora tenemos 3 tercios, que es mi ley. Mi ley es algo peligroso, porque ahora está debatiéndose de si nuestra posición Nini es neutral o no es neutral. Si uno escucha a Patricia, parece que estamos en la Segunda Guerra Mundial y nuestra neutralidad al voto en blanco es votar en contra, a favor de Massa, que pareciera que es Hitler. Bueno, no es así. La prueba de la democracia no está en reconocer la victoria, está en poder reconocer la derrota. Y la verdad que ayer quienes lideraron la derrota de Juntos por el Cambio no fueron capaces de liderarla. Hay que aceptar que se pierde y que se pierde ganando, porque nosotros tuvimos un montón de cargos, pero no fuimos eficientes cuando competimos. Y entonces lo que no me gusta es que esto que ha ocurrido en Juntos por el Cambio eh, tiene un problema para mí profundo. Estamos haciendo como le criticamos al kirchnerismo, no somos capaces de reconocer dónde está la oposición democrática.
Entonces ahí viene la segunda pregunta y el segundo punto. ¿Está en riesgo la democracia? Hoy lo decía Diana Mafia y a mí me parecía muy interesante su pregunta. Ella decía, bueno, cuando nosotros tenemos que reconocer lo malo de lo bueno, es fácil, porque votamos, nos gusta más, nos gusta menos, un voto muy preferencial, muy orientado. Pero cuando tenemos que votar entre dos cosas malas, ¿cuáles son los criterios? ¿Cómo sabemos cuál es más malo? El voto en blanco, ¿es un voto antidemocrático? ¿Tenemos que garantizar que no gane mi ley? Ese es el dilema que nos interpela hoy, ¿no? Que pareciera que si nosotros decimos votamos en blanco, no estamos siendo ni contundentemente cambiemistas ni contundentemente democráticos. ¿Dónde estamos situados ahora los radicales? ¿No? Ese es el dilema en que nos quieren meter. Bueno, ningún dilema. Yo creo que los radicales, lo que ha ocurrido ahora es, y esto me parece, nosotros tenemos que liderar esa coalición, esos votos que nos han conferido, un poco un liderazgo de la oposición, pero tenemos que estar como muy tranquilos dónde nos vamos a posicionar, dónde nos vamos a posicionar, qué lectura hacemos de esa situación. ¿Qué es mi ley? Es la pregunta que sigue. ¿Es un conservadurismo conocido, novedoso? Bueno, tiene dos componentes mi ley. Milei y Villarroel. Villarroel es la derecha tradicional, digamos, del 30, ¿no? La cruz y la espada, del golpe del 30, ¿no? De Lugones, porque ella tiene un componente militarizante, profundamente antirradical y profundamente como clerical, ante, anti-trans, hoy justamente lo escuchaba Longobardi y él hacía un reconto de cómo esta vicepresidenta había descalificado un grupo de música porque eran morochos y porque como no entendía lo que decían, creían que eran trans, y entonces ya lo descalificaba como un peligro mundial. ¿Qué es esa derecha premoderna, analfabeta? Eso es un poco una parte de lo que es mi ley. Y la otra parte de lo que es mi ley es un poco lo que decía Hernán, esta derecha, nueva derecha, postdemocrática, que tiene masificación, es un componente de masa, pero no tiene organización. La idea de que están los copitos, ¿quiénes son? No son gente expertise. Lo que nos da miedo no es solo lo que representa, es con quiénes está esa derecha. ¿Quiénes están detrás? Entonces yo creo que sí ahí hay un peligro, porque la pregunta es que uno evalúa el peligro en función del diagnóstico que hace. ¿Está fuerte la democracia hoy en Argentina? Con el 40% de pobres, una promesa incumplida de bienestar. El hábitat democrático en Argentina se quebró. Nuestros barrios no son los mismos y las provincias no son los mismos. Yo le veo a Pamela y le veo a Belén y cualquier pueblo de Argentina no es el mismo. Uno va a cualquier pueblo chiquito y el narcomenudeo es parte del paisaje de la pobreza estructural de la Argentina. Entonces, ¿cuán fuerte y cuán frágil es la democracia argentina para absorber esta especie de componente de derecha que tiene componentes de la vieja data, ¿no? Villarroel, y componentes de una derecha nueva, desconocida? ¿La puede absorber? ¿La puede procesar? ¿La puede neutralizar y la puede aislar? No lo sabemos. Y esa es la interpelación un poco ética y política de qué pasa con nuestro voto y nuestra neutralidad. Entonces, ese es un poco el dilema, me parece que nos encontramos, y ahí tenemos dos instancias para ir construyéndola. Me parece muy bien el liderazgo que empezó ayer el Partido Radical, la contundencia, y fíjense en qué interesante que esta derecha es una derecha violenta, que no es una derecha común. Hoy hubo dos eventos. A quienes tuvieron carácter para hablar fueron escrachados en dos lugares públicos donde estaban, que fue Morales y Lustó. Entonces, ¿qué es esto? ¿Nos van a silenciar cuando tengamos carácter para hablar? Está todo mal ahí. Y no empezamos a gestionar todavía. No hablemos de educación y hablemos de... Entonces, ese me parece que es el desafío. Y yo diría que sí, que hay un tema. La democracia no es fuerte como antes. Hay una generación nueva, porque la pregunta es por qué los jóvenes, los hijos de la democracia, podrían estar de alguna manera motivados con votar para Milei, porque se quebró la cultura política en Argentina. Esta cultura política que si uno era de familia radical votaba más o menos de un lado, uno era de familia peronista votaba más o menos de un lado. Ahora hay un componente cultural que está absolutamente agobiado con una democracia que no le ofrece ningún futuro, que lo castiga y el Estado no me hace parte, sino que me castiga, no me cuida, me castiga.
y hay un enojo profundo, y ese sector dice, lo uso a mi ley para tener un misil contra la clase política que me hizo tanto daño en Argentina. No es voto en blanco lo que hace eso, ¿no? Pero es un tercio. Eso me parece a mí el dilema, digamos, de que el radicalismo tiene a 40 años un desafío de un profundo liderazgo para reconstruir esos valores, esa fortaleza y un Congreso, obviamente, que va a tener un rol clave en Argentina. Entonces, y esto con esto cierro, porque hoy lo hablábamos con Eduardo, y entonces, a mí que me asusta un poco de esta derecha con la que nuestros ex socios están tratando de construir un cambio, no se va a ningún lado. Hoy debe ser la primera vez que coincidí con Durán Barba, entonces me relaja tener ese voto neutral, podemos votar en blanco, porque me parece que no va a ir a ningún lado ese cambio que surgió ayer. Y no va a ir a ningún lado porque es un cambio más chiquito. El decía Durán Barba, la pena de Macri que va a terminar por un partido básicamente de Barrio Norte, la UCD, y el enojo se diluye si no está bien representado. Entonces, ¿qué es un poco lo que me asusta? Ese componente profundamente antirradical. Porque acá hablamos del antiperonismo, pero no hablamos del antirradicalismo. Y el antirradicalismo es un componente cultural profundamente antidemocrático. Voy a explicar por qué. Porque si uno ve las presidencias fundacionales de Argentina, y él habla siempre de que hay que volver a 1860, las presidencias fundacionales de Argentina, en Argentina siempre tenemos una tradición, siempre fueron primero los presidentes eran militares y después eran políticos. Bueno, el radicalismo no. Siempre tuvimos candidatos presidenciales de política civil. Y esa es la diferencia entre Alem y Mitre. Y es la diferencia entre Irigoyen y Roca. Y es la diferencia entre Justo y Alvear. Y es la diferencia entre Perón y Balbín. Y es la diferencia entre Frondizi y Aramburu. Y entre Ilia y Onganía. Es decir, nosotros construimos poder democrático, poder civil, iguales ante la ley. Y eso es profundamente temeroso. Nosotros somos la Argentina moderna porque confiamos en el autogobierno, en el poder del número, la democracia y el poder civil, la desmilitarización de la Argentina. Y acá, frente a una crisis, esta derecha nos dice, tenemos que volver a eso que no nos da miedo. La democracia para ellos es anarquía. Y este es un problema, porque vamos a militarizar, vamos a desvincular el lenguaje de la democracia. Y entonces me parece que eso es un peligro. ¿No va a llegar lejos? No, me parece que se vació el potencial de Juntos por el Cambio. Me parece que Patricia, Petri y Macri creen que tienen un gran cambio en mente, y creo que ese cambio ya perdió, porque es chiquitito. Están perdiendo votos por parte de Milei y están perdiendo votos por parte del centro democrático, de la derecha democrática que alguna vez pudo ser el PRO en la Argentina. El propio PRO se está partiendo. Entonces, yo diría, ningún temor, no creo que ese cambio disruptivo gane, pero nosotros sí vamos a tener una tarea increíble para reconstruir un sistema democrático que hoy está absolutamente informalizado. Se acabó la política que ordena la Argentina, no hay reglas, ahora todo es una percepción subjetiva, y la política no es una historia personal. Por eso sí creo que el radicalismo tiene mucho para dar, mucho para liderar. Bueno, ojalá que estemos a la altura de las circunstancias. Bueno, nada más. Con eso termino mi Bueno, reflexión. gracias, Carla, por esta primera parte. Le pedimos a nuestros integrantes de la sala que luego les hagan las preguntas por medio del chat para ordenar todo el diálogo. Hernán, tu segunda parte, que espero que sean más buenas. A ver. Estamos sin sonido. Ahí estoy, ahí estoy. No, Bueno, no, me había silenciado para no interferir. No, a ver, aclarar un poco más lo que yo creo en torno a las opciones que nos da este balotaje. Definitivamente no son lo mismo los dos candidatos, desde mi perspectiva. Es decir, a mí me provoca eh, un tremendo temor lo que pueda resultar. Carla hacía bien en hablar de la candidata a vicepresidenta, porque es como que completa mucho más la, la propuesta que solo mencionara a Milei, ¿no? Y cuando uno también termina de ver el elenco
que lo acompaña y empieza a ver cada vez más quiénes son los que están detrás de esa propuesta, cada vez produce un poco más de escozor, ¿no? Pero no porque no hayan estado en la política argentina o no porque no tengan que estar, es porque nunca habían alcanzado semejante representación en la política argentina, ¿no? Efectivamente, la idea de la democracia es que todos estén contenidos. El tema es que acá tenemos una propuesta que hasta aquí no pasaba de representar el 10% de la población argentina y hoy pareciera que puede representar incluso la mayoría. Ahora, el otro candidato, y no me voy a referir acá a los 20 años de kirchnerismo, a la corrupción, a las metodologías autoritarias que emergieron en algunos tramos de los gobiernos de la coalición que representa a Massa. A mí lo que más me preocupa del otro candidato es su idea de la unidad nacional. Lo quiero volver a traer porque me hace acordar mucho al primer Néstor Kirchner, a ese primer Néstor Kirchner que luego de una crisis dramática, que en eso también comparto con Carla, no son iguales, no son similares las situaciones, pero con más razón, el primer Néstor Kirchner, que tenía hasta fama de progresista en esa época y tenía algunas ideas que podían convivir o coincidir con algunos de los valores históricos del liberalismo, del verdadero liberalismo político, del radicalismo, eh, optó por la cooptación de las otras fuerzas políticas. Nosotros salimos de aquel trágico final del gobierno de la Alianza con 7 gobernadores y en un santiamén teníamos uno solo que funcionaba orgánicamente con la Unión Cívica Radical, que era el presidente del partido, Ángel Rosas. Los otros, de una manera o de otra, todos habían terminado para poder garantizar sus gobiernos, sucumbiendo bajo la chequera, para llamarlo de alguna manera, del presidente ministro de Economía, porque así se autodenominaba, Néstor Kirchner. Y yo creo que esta expresión del kirchnerismo o esta expresión del peronismo, que es Massa, no es para nada diferente a aquella. Entonces a mí lo que más temor me produce es eso, porque lo que creo profundamente que la manera de hacer que la gente vuelva a creer en un país normal, y un país normal es un país con partidos normales y con dirigentes políticos normales, no excepcionales, no locos o ladrones, pero que aunque sean ladrones nos van a salvar, sino políticos normales, un país normal, son grandes acuerdos, los grandes acuerdos nacionales, y eso es sobre la base de refundar el sistema de partidos y es sobre la base de acuerdos entre los partidos. Entonces, el primer acuerdo que yo creo tenemos que hacer a la hora de refundar el sistema de partidos en la Argentina es de que no nos metemos desde el poder con el otro partido que está en la oposición y que no dialogamos uno a uno con los gobernadores o uno a uno con los intendentes en nombre del gobierno de los mejores, que se lo escuché decir al señor Massa en el discurso del triunfo el domingo pasado, donde no solo habló del gobierno de los mejores, también habló de la partidocracia. No usó la palabra maldita, pero digo, la partidocracia en términos negativos, es algo que también me preocupa y mucho. Entonces, yo creo que la tarea que tenemos nosotros, ocupando el lugar de la oposición, no soñando con que lo podemos hacer solos, pero sí estando convencidos que, como decía Carla recién, lo podemos liderar, que quizás ya lo hubiésemos podido liderar. Por eso es importante, muy atinado, es muy lo que ha hecho el tono de las declaraciones de nuestros dirigentes en el sentido de que se habían ido 3, pero aquí estábamos todos los que estábamos antes. Ese tono es realmente muy importante porque va a ser muy necesario
en esta etapa que viene para refundar el sistema de partidos en la Argentina. Pero va a haber que hacer acuerdos, va a haber que hacer pactos de gobernabilidad. Yo mencioné uno, este es el principal. Tendremos que pensar algunas políticas de Estado. En la campaña se han discutido algunas cosas gravísimas, livianamente. ¿Ustedes creen que hay un 30% de los argentinos que están de acuerdo con la venta de órganos? Yo puedo pensar que hay un 30% de los argentinos que a lo mejor cree que los vouchers educativos, porque lo leyó en algún paper, pueden resolver la crisis profunda de la educación. Por supuesto que yo creo que están equivocados, pero que están de acuerdo con la venta de órganos, o que son negacionistas del cambio climático, o que creen que las mujeres están igualadas en cuanto a sus derechos laborales con los hombres, o que todo ese negacionismo expresa el 30% de los argentinos. Bueno, no, yo creo definitivamente que no, por eso es urgente hacer un acuerdo de la normalidad política. Necesitamos ir hacia una Argentina normal. Yo no sé si en esta sala hay alguien que en primera instancia en la PASO, dentro de Juntos por el Cambio, apoyaron a Patricia Bullrich. Yo particularmente milité y apoyé la idea de la Reta Morales, aunque tomo lo de Carla, de que a lo mejor hubiésemos podido, si lo hacíamos con tiempo, llegar incluso con una propuesta sólida del radicalismo como candidato o candidata a presidente. Pero lo que quiero decir, para mí la Reta, dentro del PRO, junto a algunos otros dirigentes, una dirigencia normal. Y es cierto que para intentar competir por un lado con Milei y por otro lado con Cristina, muchas veces Junto por el Cambio también se radicalizó. Y nos radicalizamos hacia la derecha. Y así todo, no nos miraron, porque lo que estaba más a la derecha nuestra los sedujo mucho más. Entonces, yo para completar, quitándole todo dramatismo, dos ideas. La primera idea, no es lo mismo Milei que Massa. Lo quiero decir, no está mal votar en blanco. El voto en blanco no le suma a Milei. El voto en blanco no le suma a nadie. No está mal votar en blanco, no está mal poner en el sobre una foto de Alfonsín, no está mal expresarse como querramos. Lo que me parece importante es que como partido liberal, como partido de la ampliación de los derechos, como partido internacionalista en muchas de sus ideas, humanista, digamos que no es lo mismo uno que otro. Y que tampoco nos enojemos cuando algún dirigente lo dice. Creo que no tenemos que decir que vamos a votar a uno, pero creo que está bien decir que uno de los candidatos es antisistema, que uno de los candidatos está fuera del sistema por sus ideas, y que así todo nosotros creemos que la gente nos puso en el rol de oposición y que intentaremos construir el sistema político de partidos con la mayor normalidad posible desde ese rol de oposición con el que gane. Pero no nos da lo mismo el que gane, a mí no me da lo mismo el que gane, para construir esa Argentina de la normalidad. Digo, como para completar algunas ideas, y yo creo que en esta época, lo dije antes, lo vuelvo a repetir, en que está tan reivindicada la figura de Raúl, donde nosotros además estamos en un proceso de celebración de los 40 años de la democracia, de aquella gesta. Hablar del programa de la Fundación o Refundación Democrática del 83 tiene que ver con hablar de estas cosas, ¿no? Porque en el Consejo para la Consolidación de la Democracia, esos grandes filósofos y pensadores de los que se supo rodear Raúl Alfonsín,
pensaron hasta cuáles eran los remedios institucionales para posibles crisis que la Argentina podía tener. Y eso llevó a la reforma del 94. Y la reforma del 94, como pudo, liderada también por Alfonsín, dio algunas herramientas que yo creo que fueron útiles en la crisis del 2001. Fueron muy útiles en la crisis del 2001. Y bueno, entonces lo que digo es ocuparnos de eso, ocuparnos de el sistema de partidos, de que no solo es importante el gobierno que vamos a tener, sino que también es importante la oposición que vamos a tener. Poder pactar, aunque sea cosas mínimas, con el que venga, que ya no vamos a hacer nosotros, pero que para nosotros son importantísimas, son fundamentales, como por ejemplo el funcionamiento del Congreso y el nombramiento de los jueces, la justicia independiente. Digo, si podemos hacer eso, que yo creo que va a ser mucho más fácil con uno que con otro, aunque tengo dudas, por esto que les decía de que me produce demasiado tufillo a Néstor Kirchner, bueno, estaremos haciendo lo que la hora histórica nos pone en nuestro camino. Estamos afuera del balotaje, hacemos bien en empezar a pensar ya lo que tenemos que hacer a partir del 10 de diciembre. Tenemos que dejar de sentirnos corridos por un lado y por el otro por los grandes operadores comunicacionales, estar seguras de la decisión que hemos tomado, que es una decisión que si uno hace una comparación histórica puede tener que ver con el rechazo de Balbín de eh, eh, integrar una fórmula con Perón en un momento muy dramático de la Argentina, y alguna argumentación que yo escuché por ahí de por qué Balbín no integró la fórmula con Perón fue porque hay que cuidar al radicalismo, porque el radicalismo va a tener mucha tarea por llevar adelante en algún momento histórico no tan lejano, y qué razón que tenía, si así fue, o antes, cuando Sabatini le dijo que no también a Perón. Es decir, esa idea de cuidar las instituciones democráticas, de no amontonarlas, a mí me obsesiona. Por eso quiero diferenciar claramente la idea esta de gobierno de unidad nacional, que para mí es puro maquillaje de ocasión, una propuesta para llevarnos los mejores, para cooptarnos, para comprarnos, de pensar la unión nacional en la base del funcionamiento democrático de los partidos, del Congreso, del sistema de partidos, en definitiva, del diálogo entre los partidos políticos. Eso es algo que quería marcar porque está en el debate público, y nosotros no le preguntamos a Massa qué quiere decir cuando habla de unidad nacional. Y yo creo que hay que preguntárselo. ¿Qué quieres decir cuando hablas de unidad nacional? ¿Vas a respetar al radicalismo o lo primero que vas a hacer es ofrecerle obras a nuestros gobernadores para ponerlos detrás tuyo o para sacar adelante las leyes que necesitas en el Congreso? ¿O esas leyes que necesitas en el Congreso las vas a discutir con las autoridades de bloques de los partidos de la oposición o con las autoridades del partido de la oposición, que es la manera institucional de hacerlo? Bueno, eso es lo que hay que hablar con Massa. Con el otro señor es muy difícil hablar de estas cosas, porque yo ni siquiera sé si las entiende. Pero con Massa creo que por lo menos hay que preguntárselo. Bueno, gracias, Hernán. Le damos el segundo paso a Carla Carrizo en esta charla post-elección. Carla. Bueno, yo si tienen preguntas, estaba viendo algunas de las preguntas ahí para ir un poco respondiendo, y me parecen interesantes el tema. Bueno, obviamente que coincido muchísimas cosas con las que dice Hernán. Me gustó esta idea y hay que hacer como una lista de conceptos claros. ¿Cómo construir gobernabilidad? No es haciendo un gobierno de coalición,
con Massa. Eso nunca lo hizo el radicalismo. El radicalismo siempre tiene una trayectoria que nos da el lugar hacia dónde vamos en situaciones críticas. Y un poco lo decía Hernán. O sea, ¿por qué? Porque a veces Massa había como dos grandes, digamos, eslogan en la competencia. Por un lado, Patricia, con Milei dice, continuidad o cambio. Y si no cambiamos, el diluvio. Y Massa dice democracia o fascismo. Bueno, ni. Porque nosotros tenemos que justamente ser las reservas, no podemos formar gobierno con Massa porque nosotros tenemos que ser las reservas para que la democracia se garantice. Ese fue siempre el parámetro, siempre. Entonces uno puede discutir políticas y eso no significa formar gobierno. Y en las situaciones críticas de la Argentina, el radicalismo siempre pudo discutir políticas y así fue el traspaso del gobierno Menem-Alfonsín. Se discutieron políticas, pero nosotros no formamos gobierno. Entonces uno puede sostener la democracia siendo una buena oposición. Nuestro rol ahora es liderar la oposición y competir con muchísima competitividad dentro de 2 años y dentro de 4 años. Multiplicar los gobiernos municipales, multiplicar los gobiernos provinciales, hacer un aprendizaje. Y también creo que va a haber una metamorfosis del peronismo, porque y yo entiendo el hartazgo con el kirchnerismo. Son 20 años. Creo que el kirchnerismo le hizo como gestión de gobierno muchísimo deterioro al país. Y entonces a veces hay un cansancio muy genuino, sobre todo en el radicalismo del interior. Menciono esa parte, ¿no? Hay mucho cansancio con eso, lo leías recién ahí. Entonces se entiende esa necesidad de hartazgo, digamos, de otra vez 4 años. Y entonces ya dicen 4 años, que van a ser 8 años. Y entonces, bueno, recordar una cosa, no hay mayoría natural del peronismo en Argentina. Cuando el peronismo gana es porque el no peronismo compite mal. Esto es así. Cuando competimos bien, lideramos un proyecto político y podemos ir generando un cambio constructivo en Argentina. Tenemos que aprender a tomarnos en serio. Nosotros tenemos que hacer una gran revisión de lo que somos y representamos. Porque hay algo de lo de Milei que es cierto. Y es que la política de los privilegios no va más en Argentina. Los que votan a Milei son los que no están protegidos dentro del sistema político. Los que están fuera. La clase media en general, mucha gente pobre que no está vinculada con los planes, la clase media, la que tiene el enojo porque no padece la dificultad, padece la exclusión. Y nosotros tenemos que liderar otra cosa en Argentina. Somos los radicales los que tenemos ese deber y esa tarea. No va a venir de otro lado. Yo celebro, como decía Hernán, que parte de muchos liderazgos del PRO no querían este salto a la aventura y se equivoca profundamente en los cálculos del expresidente si creen que realmente va a usar a Milei para que haga el ordenamiento fiscal para después ser él. No, la verdad que no. En Argentina no podemos programar cuántos son 2 meses. Imagínense en 4, 2. Eso es de una miopía política profunda. Entonces creo que estamos como cansados de este ciclo, digamos, del peronismo, que no es lo mismo que esta nueva derecha que no sabemos a dónde nos lleva. Más vale, como dice, no, malo conocido con malo nuevo por conocer. La fragilidad de la Argentina me parece que nosotros podemos reconstruir un control político y una competitividad, pero es una elección subóptima. Es un delirio político lo que estamos pasando en Argentina. Un ministro que compite con su propio gobierno, cuando en todos los países normales uno compite gobierno-oposición. Si gobierna bien, premio, y si gobierna mal, castigo. Bueno, aquí no. Aquí tenemos todas súper complejidades, o sea, le hacemos la vida tan difícil al lector. Hay un cansancio tan grande. Tenemos que liderar un proyecto de esperanza y sensatez. Entonces, el día después, como decía Hernán, 3 opciones. La política del apocalipsis. Milei, Macri, Patricia, no, ningún apocalipsis. La democracia no es apocalipsis, es inteligencia estratégica, cuando se gana y cuando se pierde. No va más la política del apocalipsis, tampoco la política del milagro, Massa, Cristina, nunca responsable. La política del milagro, no, estamos re bien, el mejor país del mundo y si resolvemos vaca muerta tenemos 40 años de abundancia. Mentira, porque el Estado no está de nuestro lado, el Estado nos castiga hoy. Es un padecimiento en lo chiquito y en lo grande. Tenemos cosas muy buenas, sí, la salud,
a pesar del Estado y la gestión estatal, la salud argentina es increíble. Tenemos nichos todavía, algunos nichos de lo bueno que fuimos, pero no somos ya buenos. Entonces, ¿qué es lo que sale? Lo que nosotros podemos hacer, asumir cómo gestionar la crisis. Hay que asumir con un pesimismo informado. No estamos bien. ¿A dónde queremos llegar? Y tenemos que empezar a entregar los privilegios todos los privilegios. Por supuesto que tenemos que empezar a acordar, como decía Hernán y demás, pero tenemos que mirarnos nosotros mismos, porque no es ninguna democracia se consolida con pobreza. No es así, no es así. Y nosotros vamos un camino donde lo que nos espera no es bueno, no es bueno. Nosotros lo vemos, a veces todos recorremos el interior, yo recorro el interior por infancia y adolescencia, es mucha tristeza, Hernán todo el tiempo la recorre. Los pueblos están diezmados, la clase media no existe, hay muchísima adicción y alcoholismo en la juventud, porque no hay futuro, porque no hay presente siquiera. Entonces nuestra tarea es muy fuerte, pero no lo vamos a hacer ni con la política del apocalipsis, ninguna motosierra. Eso no es democrático. Y tampoco con esta idea, digamos, de la política del milagro. Nadie nos va a salvar. Va a ser dificilísimo la negociación, establecer, o sea, pero entonces vamos a decir, ¿cuáles son los modelos de gestión de emergencia? Eso es lo que tenemos que definir no solo los radicales, lo vamos a definir nosotros. Y desde la oposición tal vez sí logramos que gane Massa y podemos crear un centro condicionado para ser competitivo, negociar políticas del Congreso, sí. Estamos debilitados y no hicimos una buena elección nacional. Perdimos la presidencia, perdimos 25 diputados nacionales y perdimos 7, 8 senadores. No está bueno esto que nos pasó. Miren, ya Cristina tiene, el peronismo tiene ya eh, el número en el Senado para tener todo, resolverlo del problema judicial. Lo que no le pudo dar a Alberto se lo dio esta elección. Punto. Hay que resolver eso, hay que salir de eso. No podemos destacarnos en Cristina y Macri. Hay que dar vuelta a la página y hacer una coalición en el Congreso, negociar políticas y empezar a negociar un punto de desarrollo. ¿No? Y nosotros liderarlo, no trabajar para que Massa se quede 8 años. Eso no lo podemos hacer los radicales. Tenemos que liderar nosotros. Así que bueno, eso les digo. Y nada, ahora escuchemos un poquito lo que ustedes quieren preguntar, porque son todos dirigentes de primera los que están ahí Bueno, la escuchándonos. bicámara le pregunta, ¿por qué se bajó Morales para presidente? El que quiera responder de los dos, Hernán. Hernán. No, bueno, yo creo que Gerardo comprendió que su competitividad no alcanzaba como para que el radicalismo pudiese tener un rol importante en esa paso presidencial. Y eso tiene que servir no solo en el caso de Gerardo, sino también en el caso del esfuerzo que hizo Facundo Manes. Tiene que servir para que entendamos que tener candidatos presidenciales primero no es una ocurrencia de un dirigente, que yo un día me levanto y digo, no digo que ellos lo piensen así, pero lo quiero ejemplificar. Un día me levanto y digo, voy a ser candidato a presidente. Y tampoco es algo que se hace en 6 meses o en un año, es una tarea de mucho tiempo. Ya tenemos que empezar a fortalecer los mejores liderazgos que tenemos en todo el país. Muchos están apareciendo, son muy interesantes como para apuntalarlos y como para que lleguen de manera no solo que nos convenza a nosotros en términos de que represente efectivamente un programa del radicalismo, de nuestra coalición, sino que además pueda convencer a la gente, sea competitivos en términos electorales, tenga anclaje territorial. Y creo que Gerardo lo intentó, pero comprendió que no, que no llegaba y que integrar la fórmula con el candidato del otro partido de la coalición, que nos ofrecía una mirada mucho más de centro, que compartía otra mirada de la política, y yo esto lo puedo decir con conocimiento de causa. Acá hay varios militantes del radicalismo porteño que también lo pueden decir, es decir, nosotros eh, sufrimos los gobiernos de Macri y pudimos por lo menos
vivir una tibia integración durante el gobierno de Larreta, que fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Bueno, tiene otra vocación política de integración de otras ideas, de otras miradas. No digo que sea un hombre de partido, porque en definitiva el principal problema que tiene el PRO es que en sí mismo no es un partido político, en sí mismo no tiene reglas como tenemos, por ejemplo, los radicales, y entonces eso es muy diferente, muy difícil, y terminan pasándole las cosas que le pasaron hoy, ¿no? Donde dos de sus principales dirigentes, su fundador y su última candidata presidencial, pegaron el portazo. Pero bueno, Gerardo entendió eso, y a mí me pareció prudente. Ya en ese momento no teníamos forma de hacer otra cosa que tratar de integrar una fórmula presidencial. Bueno, Julio Bello, Después desde su... ahí, Sí, sí, después seguí, ahí, seguí. no, alguien preguntaba si considera que el rol de los legisladores y las legisladoras en esta etapa va a ser importante. Bueno, fundamentalmente la oposición es oposición desde los bloques parlamentarios, ¿no? Cobran un nivel de importancia extraordinario. Ahora, nosotros vamos a estar en la oposición, pero con muchos gobiernos de provincia, y además con una provincia como la de Santa Fe, que es una de las provincias principales, la provincia de Mendoza, en términos de peso electoral, de peso territorial, en lo que tiene que ver con la Argentina. Bueno, ni hablar de los intendentes. Y después sigo creciendo profundamente en el partido. Que lo que tiene que hacer el partido en términos de sus instituciones, el Comité Nacional fundamentalmente, pero también la Convención Nacional, es trabajar desde el 11 de diciembre en esta idea de que el radicalismo pueda liderar una coalición para gobernar, liderar una coalición para gobernar. Y eso sin el rol del Comité Nacional va a ser muy difícil hacerlo. Entonces necesitamos también un Comité Nacional, y no hablo solo de un presidente o de una presidenta, hablo de un gran equipo, pero un gran equipo con los mejores, trabajando en el partido para poder construir ese liderazgo de la coalición para gobernar. Y eso significa convocar a mucha gente que no se ha convocado, convocarla y contenerla, no llamarla para la foto, estar cerca de los que gobiernan, ponerse a disposición como estructura política partidaria para los que tienen dificultades. Es decir, si tenemos miedo, y ahí había otra pregunta, que Massa o Milei, quien sea, intente cooptarnos a nuestros gobernadores, a nuestros intendentes, tenemos que hacer un partido fuerte y unos bloques fuertes para defenderlos, para que el que gobierna todos los días y tiene que dar respuestas a sus vecinos, a sus votantes, sienta que no tiene que ir a golpear la puerta de la Casa Rosada o la puerta de la Casa de Gobierno de su provincia, si es intendente, porque tiene un partido nacional que lo defiende, y lo defiende en las cámaras, y lo defiende públicamente, y lo defiende en el diálogo con el gobierno. Bueno, si hacemos todo eso, yo creo que vamos a garantizar la integridad de nuestro partido, vamos a liderar una oposición, y tenemos muchas chances de, efectivamente, como decía Carla, de que el próximo turno de gobierno que nos toque estar en la oposición sea solamente de 4 años. Bueno, Hernán ha contestado unas consideraciones de Julio Bello y de Vicky González Silvano, que habían preguntado sobre los No, la temas. de Vicky no la respondí. La de No, pero Vicky no más la o menos respondí. dijiste, aclaro, es cierto, aclaro, no tenés miedo que como Tenés esto razón, nos Vicky. roben Tenés razón. a uno de los gobernadores, más o menos lo dijiste. Sí. El derecho animal, Acá hay, brilla por su ausencia en las plataformas y los debates del radicalismo, y eso es algo que hay que corregir. pero ella está hablando de contener a los gobernadores para que no se vayan al No, oficialismo. pero más arriba había hecho esa pregunta. Está bien, muy bien, muy bien. Gabriela Nasser para ambos.
comparten que la tarea de los legisladores y legisladoras era esencial y que para ellos sería determinante un bloque fuerte y unificado. Sí, hay que unificar el bloque. Sí, sí, qué buena pregunta esa. Yo creo que sí. También esa es la expectativa de los radicales y creo que hay que hacerlo, obviamente. Además que tenemos que fortalecernos como partidos y hemos perdido. Digamos, somos uno de los partidos, es decir, perdió el PRO, pero perdimos nosotros también la elección, así que hay que unificarnos. Y creo que también esto fue un aprendizaje, como decía Hernán, digamos, y todos los radicales sentimos. Tenemos que dejar la política de la disociación y tenemos que ser mucho más eficientes, dejar la política de la foto, las campañas vacías. Creo que el aprendizaje de Milei, y esto le debe haber pasado a todos, es que puso una agenda. Entonces él decía una agenda absolutamente desopilante, pero tenía 5 cosas para decir. Y la verdad que la política profesional, nosotros no teníamos una agenda, no teníamos en un contexto donde necesitamos que nos digan hacia dónde vamos, nuestros dirigentes no tienen un equipo para decir, va a ser así, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Todavía no lo tenemos. No puede ser. Si queremos liderar, tenemos que saber hacia dónde vamos en la parte económica, política social, 5 cosas. Eso entonces es un déficit profundo porque se lidera también con hacia dónde vamos. La verdad que la dolarización, que era una calamidad, fue un caballito de batalla que le dio a Milei la capacidad de instalarse. O sea, él para cada cosa tenía barbaridades, pero marcó una agenda que la dirigencia tradicional no tenía. Uno, porque gobernaba sin saber qué hacer, y otro, porque está acostumbrado a la campaña vacía de contenido. No va más. Campañas carísimas, millones de dólares para representar mal. No va más. La política de la autenticidad, la democracia es eso también. Esta cosa que nosotros veíamos en la tele y sabíamos que todos nos estábamos mintiendo. No va más. Y sí reconozco, como dice Hernán, me gusta que muchos políticos del PRO tengan la lógica de la sensatez y la construcción. No estamos solos en esto. Y creo que nosotros tenemos que, no sé, Frigerio, Rogelio Frigerio, hay muchísimas personalidades interesantísimas que tenemos que nosotros tener la cabeza abierta para poder incluirlos y no hacer la política de la expulsión, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el radicalómetro? No. Un partido inteligente, estratégico, que pueda recoger lo mejor de la gestión democrática del poder. Y creo que no tenemos mucha alternativa, digamos, porque a mí me sorprendió profundamente. Y yo voy a decir algo, menos mal que perdimos, porque si no íbamos a estar con Patricia, yo siempre decíamos, bueno, se va a emancipar. No, Patricia, no, no, Patricia se va a emancipar de Macri. No fue así, no fue así. Y la verdad, que menos mal que fue antes, porque si no íbamos a hacer un revival de Alberto y Cristina, solo que Patricia y Macri. Entonces no va tampoco, porque Macri ya gobernó. Y cuando se acaban los ciclos, se tienen que acabar. Una de las cosas que admiro de Estados Unidos es que cuando un presidente llega a ser presidente, se acabó la carrera política porque es lo máximo que puede ser. Y Obama es joven, y Bill también es joven, pero se acaba y se acaba. Y son grandes conferencistas. Acá en Argentina nunca se acaba nada. Y los ex son los... No, siempre, bueno, hay que entregar el poder, hay que saber soltarlo y confiar en las nuevas generaciones porque Argentina necesita esas miradas. Y nosotros estamos estancados entre el 2015, ahí estamos, en el mismo inicio, por eso nos suena vacío. Hacer antikirchnerismo sabemos que es cierto, pero es viejo. O sea, estamos con palabras viejas que representan pésimo, por eso Milei representó, porque capturó el cansancio, el hartazgo, una agenda que muy loca, pero había agenda. Entonces creo que ese es el aprendizaje y como dice Hernán, no devorarnos 2 añitos, tenemos que estar ahí, porque la verdad que lo que hemos demostrado es que acá en la política de la informalidad, ustedes saben que en el peronismo no hay reglas, en el PRO tampoco, en el radicalismo sí. Hay reglas, bueno, que esas reglas nos sirvan para competir y ganar. Tenemos que hacerlo, estamos en condiciones, pero tenemos que creer en nosotros. Porque si no vamos a hacer reglas sin competitividad, no, regla, liderazgo y competitividad. En el Senado, en diputados, en los municipios, en las gobernaciones. Así que yo creo que, bueno, hay muchos liderazgos ahora
no sé, yo estoy muy contenta con lo de Santa Fe, Hernán también fue muy parte de eso, bueno, hay toda una generación donde, bueno, después de 60 años ganamos Santa Fe, es un montón. Quiere decir que la democracia estos 40 años está bien. Mira. Una coalición de 15 partidos, solo un radical puede unificar semejante diversidad. Les voy a dar un dato. El modo en que ganamos en en las provincias no es una coalición chiquitita como la que ganamos. La coalición de Mendoza no es la misma coalición que Juntos por el Cambio. Se había roto ahí. Ahí se había roto. Hernán me ayudará. Sí, sí, Corriente, ECO viene de hace años, ¿no, Hernán? Que son como, no sé, 20 partidos. Bueno, en Santa Fe una articulación donde están los socialistas, no es solo Juntos por el Cambio en la versión nacional. No sé, no, desconozco un poco Chaco, no sé bien ahí cómo es Hernán, pero Jujuy también tiene, o sea, cuando nosotros lideramos procesos bien grandes, amplios, lideramos, nos sostenemos, cambiamos, generamos una hegemonía positiva y producimos desarrollo. Y el ejemplo también es Jujuy. Jujuy era una provincia para administrar la pobreza y ahora está administrando crecimiento. Esa es la diferencia entre cuando gestionamos nosotros y gestiona otro partido de Argentina. Nosotros cambiamos las condiciones del hábitat, porque para nosotros la democracia es eso, es buen vivir. Así que bueno, creemos, tenemos que creer nosotros, todos somos libres. Ahí la veo a Mirta con, miren, Mirta que nos Guillermo sigue Vázquez, inspirando a todas las mujeres y no se cansa y no se cansa y nos marca agenda, ¿eh? Guillermo Vázquez dice, soy de Concepción del Uruguay, fue candidato a intendente, bueno, le negaron boletas en presidenciales, luego se puso a trabajar para Bullrich y dice, su postura por estas horas son de una desconsideración a miles de personas. Vicky nos dice, Vicky González Silvano, gente, entiendo, crean un tema menor, pero si vamos a hacer el Partido Ampliar Derechos, los otros animales, nos dice, eh, deben ser tenidos en cuenta y mostrar que somos realmente modernos. Carlos Sebey, Guillermo Vázquez es de Concepción del Uruguay. Julio Bello, Massa, el cual es más probable que gane, va a cooptar gran parte del arco cercano a él. De hecho, hubo ya antes miembros del partido con Néstor, quien creó una secta de fanáticos de tipo stalinista que nos trajo hasta aquí. Otros conceptos. Tenemos que hacer, Mirta, tenemos que hacer un análisis con una dirigencia que sea representativa nuevamente. Es la única forma de levantar el partido, sacar individualismos ególatras que nos someten y nos atrasan. Algo dijiste recién, Carla, de esto. Sí. 123 dice, hemos batido el parche que el populismo kirchnerista, albertista, masista ha llevado al país a una situación límite y el 63% de población piensa lo mismo, pero no eligió Juntos por el Cambio para que llegue el balotaje. Y la gente dice que cualquier cosa es mejor que el populismo y dice ganémosle. Eh, bueno, ganémosle y A después ver, ver. Acá hay una pregunta que no sé más abajo si está, pero tengo que hacerla, Hernán. ¿Qué pasa con dale. la Convención Nacional? Ahí está. ¿Qué ¿Qué, pasa con la qué Convención pasa? Nacional? ¿Se va a reunir, Ahí no se va está. a reunir? No, ¿Cuál bueno, es tu panorama? la Convención Nacional se va a reunir, por supuesto. Tuvimos una hace muy poquito, una extraordinaria en la cual ratificamos la alianza, tuvimos un debate, fue acá en Parque Norte. Es decir, tuvimos la constitutiva en La Plata y después tuvimos la que debatió el programa de gobierno y aprobó el programa de gobierno y ratificó la pertenencia Juntos por el Cambio. Y seguramente el año que viene, en el primer semestre, la volveremos a reunir. Esta semana, así como sesionó la mesa del Comité Nacional, nosotros también sesionamos la mesa de la convención y el presidente de la convención, Gastón Manes, llevó a la reunión del Comité Nacional el resumen del debate que tuvimos los miembros de la mesa, que era coincidente con lo que luego se expresó en el documento. Eh, pero yo ahí, bueno, en algún lugar veía que decían que la vicegobernadora de Mendoza acaba de anunciar su voto a Milei. Bueno, Eve Casado es del PRO,
tiene que ver con esto que decía Carla, ¿no? De la complejidad de las coaliciones provinciales, ¿no? Donde nosotros lideramos, pero lideramos muchas veces con otros partidos. Seguramente esa dirigente del PRO habrá estado más alineada con Patricia Bullrich, lógicamente con Patricia Bullrich, pero lo interesante, lo novedoso, lo que a mí me llenó de satisfacción en el día de ayer, es ver el documento de la Unión Cívica Radical de Mendoza en relación a lo que estaba ocurriendo. ¿No? Cuando uno podía pensar que los líderes del Partido Radical en Mendoza, en esta opción entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, estaban más cerca de Patricia Bullrich, y sin embargo fueron los primeros que sacaron un documento muy concreto, diciendo que la posición del partido tenía que ser el de pasar a la oposición y el de abstenernos de apoyar a cualquiera de los dos candidatos, ¿no? Tienen algunos problemas, ¿no? También tienen esta cuestión de Petri ahora, pero quiero decir, el partido, la Unión Cívica Radical de Mendoza, que además gobierna, tuvo una posición muy orgánica con la posición del Partido Nacional, y Alfredo Cornejo estuvo ayer también en la reunión en la reunión de los gobernadores. Alguien preguntaba ahí también la cuestión de los bloques y de la unificación. Para que los bloques estén unificados y funcionen, tiene que haber liderazgos democráticos y tiene que haber oportunidad de voces y diversidad de voces en el bloque. Es decir, los bloques tienen que servir para que muchas veces nuestros legisladores del interior, diputados nacionales, senadores nacionales, puedan expresar sus ideas, y eso también les sirva para consolidar un liderazgo que después les permita competir con éxito en sus provincias. A mí me parece que el bloque tiene que unificarse, pero tiene que unificarse sobre la base de reglas de democratización del bloque, porque a veces los radicales, en esto de simplificar, nos gusta armar mesas más chicas, y entonces sentamos a los presidentes de los dos bloques, al presidente del partido, al presidente de la convención, siempre nos olvidamos de las organizaciones partidarias, alguno otro más, y se terminó. Y los gobernadores. Y entonces, claramente, esto empieza a generar descontento, y me hago cargo porque yo soy de Evolución Radical, y nosotros armamos un bloque aparte, y yo creo que hay que unificarlo, pero hay que unificarlo sobre la base de que haya más vocerías que puedan hablar representando al partido, no solo en las cámaras, sino en otras instancias. Lo que dice el correligionario que estuvo con Galimberti en Entre Ríos tiene toda la razón del mundo. Eso fue un error, y es en parte fruto del mal funcionamiento del partido y de este funcionamiento centralizado del partido, donde ustedes se quedaron solos y no tenían absolutamente a nadie que los defendiera en el Partido Nacional, y tenían todo el derecho de competir por la gobernación de Entre Ríos, pegados a las boletas presidenciales de quienes eran nuestros candidatos, que eran los dos del PRO, pero en definitiva eran los competitivos. Acabamos de ganar la provincia de Entre Ríos, y eso no estuvo bien, y está bien que se plantee. Es decir, me parece que hay mucho que trabajar en la institucionalidad del radicalismo. Y también hay mucho que trabajar en los egos. No todos estamos para ser candidatos a presidente, no todos estamos para ser presidente del partido, no todos estamos para ser gobernadores, no todos estamos para ser diputados. Tenemos que volver a ser un partido de mayorías, de masas, con cuadros, que se sientan orgullosos de ser convencional del partido, y lo guarden como el tesoro más importante. Con esto no digo que cualquier radical no pueda aspirar a lo más alto, digamos, como alguna vez lo dijo Irigoyen, a la más alta magistratura de la nación, por ejemplo. Lo que quiero decir es que necesitamos reconstruir un partido con líderes que efectivamente nos representen. Nosotros todavía sufrimos
la ausencia del liderazgo de Alfonsín. Todo lo bien que nos hizo el liderazgo de Alfonsín durante mucho tiempo es todo lo mal que nos hizo su ausencia. Digo, no lo pongo no lo idolatro. Digo, nos tuvimos que acostumbrar a funcionar como un partido sin un liderazgo de ese tipo. ¿No? Y encima con la democracia con la democracia con dificultades para dar respuestas, ¿no? Claro, vamos a vivir 40 años, pero ¿cuántas deudas pendientes tenemos como democracia? Y ya llevamos unos cuantos años sin un liderazgo como el de Raúl Alfonsín. Bueno, tenemos que construir, bueno, no un liderazgo como ese, porque va a ser imposible de repetirlo, pero tenemos que producir otros liderazgos que logren unificarnos. Y yo creo que no estamos tan lejos. Por eso no creo en la autoflagelación, como alguien decía por ahí, creo que Vicky. Lo que ocurrió ayer en el Comité Nacional tuvo que ver con liderazgos que se pudieron sentar en una mesa y pudieron decir, miren, ya termino, ¿eh? Se pudieron sentar a una mesa y pudieron decir, miren, esto tiene una complejidad muy grande porque tenemos un montón de gobernadores, porque no podemos regalarle Juntos por el Cambio a Macri y a Patricia Bullrich, entonces tenemos que hacernos cargo también de eso, porque tenemos que decir todo lo que nos preocupa a Milei, pero eso tampoco se tiene que entender como un apoyo a Massa, porque también nos preocupa Massa y sabemos todo lo que Massa representa, con radicalismos más conservadores de algunos lugares del país, pero más conservadores porque tienen electorados más conservadores y por lo tanto tienen agendas más conservadoras, y radicalismos más progresistas porque tienen electorados más progresistas y agendas más progresistas, y en una gran comprensión de lo que somos como Partido Nacional, pudimos tomar una decisión que en 24 horas nos tuvo a todos juntos. En una posición correcta que nos convence a todos, y yo miraba las redes, pero no la parte de los trolls que nos dan de un lado y del otro, la de los militantes que vos conocés de todo el país e identificás como militantes del radicalismo, sentirse orgullosos del partido. Y bueno, lo pudimos hacer. Y acabamos de perder las elecciones, y lo pudimos hacer. Entonces, me parece que hay mucho para pensar que estamos en condiciones de hacer algo muy diferente a lo que hicimos en el 2015, que fue válido, pero que fue intentar armar una coalición en la cual nosotros no estábamos en condiciones en ese momento de liderarla. Lo hicimos con sentido patriótico, lo hicimos con sentido patriótico. Bueno, ahora vamos a hacer lo que tenemos que hacer con sentido patriótico, pero además tenemos la condición, la posibilidad de liderar la coalición que delineemos a partir del 10 de diciembre, porque en definitiva nos sacamos de encima a Macri, digámoslo de esta manera. Nos sacamos de encima a Macri, nos lo sacamos de encima sin tener que echarlo, se fue solo. Bueno, se fue porque se sintió incómodo, porque estaba cada vez más incómodo en un radicalismo donde aparecían los nuevos dirigentes que aparecían y las nuevas voces que aparecían, y donde quedaba claro que los triunfos de Juntos por el Cambio en las provincias tenían más que ver con la capacidad de movilización territorial del radicalismo que con el marketing al que ellos apelaron todo el tiempo para fabricar candidatos en las provincias. Bueno, se sentía incómodo, listo, se fue, perfecto, es el momento nuestro, pero no creamos que es una tarea sencilla. Necesitamos institucionalidad partidaria, necesitamos institucionalidad en los bloques, necesitamos también disciplina partidaria. Yo a Luis Petri lo conozco desde que militábamos juntos en la Franja del Litoral. A mí me puso muy triste lo de Luis, porque yo lo veía en la conferencia de prensa y le veía las manos y le veía los ojos y lo veía transpirar y decía, ¿y por qué tiene que estar viviendo esto? Bueno, necesitamos más disciplina partidaria, en el sentido de sentirnos parte de un colectivo en el cual tenemos que consensuar primero antes de salir a construir nuestras propias individualidades políticas en los medios de comunicación o en las decisiones que tomamos. ¿Se hace mágicamente? No se hace mágicamente.
Tenemos tradición para hacerlo, tenemos tradición para hacerlo. Tenemos dirigentes dispuestos a hacerlo, tenemos dirigentes dispuestos a hacerlo. En el bloque de diputados, sin ir más lejos, ¿no? No es porque esté acá, la tenemos a Carla, ya con una larga experiencia legislativa, muy, muy importante. Ella tiene que ser una de las líderes en la Cámara de Diputados de los próximos años del radicalismo. Ella junto a muchas otras y otros. Pero quiero decir, no podemos unificar el bloque silenciando voces. Tenemos que unificar el bloque multiplicando y renovando voces. Sí, dos acotaciones que me han hecho llegar siempre algunos afiliados. El tema de las fundaciones, que ven que personas que no son afiliadas nos fijan el programa al partido. Y la otra, que ustedes más o menos ya la han dicho, es que como somos un partido grande, cuando se pronuncia, hacemos barullo y del buen barullo, porque marcamos nuestra presencia. Y si funciona el partido, los medios nos dejan de imponer candidatos. Estas son pequeñas palabras que yo he recogido de muchos afiliados. A Carla, Mariana Rabanal le pregunta, ¿cómo ves la posibilidad de trasladar el nivel de diálogo que se logró en la agenda del feminismo con todos los bloques de diputadas a que se amplíen en otros temas? Bueno, primero un placer escucharnos y la verdad que nos hace falta porque están pasando cosas como muy intensas en la Argentina y a veces nos faltan estos espacios, entonces la verdad que yo agradecerles enormemente porque si bien estamos acá en el epicentro bueno, de la política, acá estamos con Mariana, que está también en la Cámara de Diputados, lo cierto es que a veces necesitamos encontrarnos para ver las miradas, no de la endogamia partidaria, porque a veces la clase política se abre a la clase política. Entonces, si no necesitamos un poco el termómetro de lo que están viviendo los dirigentes, los referentes de los sectores, como la universidad, y es muy valioso esto. Así que yo les agradezco mucho el tiempo. Siempre es un placer escucharte, Hernán, porque él tiene la mirada más nacional y eso también nos trae un poco ¿no? Una mirada de más largo alcance de cómo está el partido en otros distritos. Así que bueno, sí, con Mariana es una protagonista, es decir, que acá nosotros en algunas cosas marcamos agenda, pero ¿cómo tenemos que politizar? Fíjense, les voy a dar un ejemplo. Mariana es una gran aliada porque ya está en la comisión clave, que es de presupuesto, y nosotros nos hemos dado una regla, que es que cada vez que pedimos plata para algún programa de infancia, adolescencia y demás, tenemos que saber cuánto sale. Entonces, ella automáticamente hace las cartas y demás. Ahora, yo les quiero decir que, por ejemplo, nosotros y acá está Adriana, hemos instalado en el radicalismo una agenda que tiene que ver con todo lo que son infancia, adolescencia, todas las personas con discapacidad. Con Martín Tetaz hicimos, el concurso del top 10 de los trámites más inútiles, porque una gama de proyectos es que el Estado le haga la vida más fácil a los ciudadanos, que es una gama de proyectos que surge obviamente en las democracias con una burocracia enorme como México, Argentina y demás. Y la verdad que en esa gama de proyectos lideramos un montón el certificado único de discapacidad que no sea renovable cuando la discapacidad es permanente, etcétera. Ahora, nosotros politizamos, trajimos gente, tenemos un vínculo sectorial con actores sociales reales. ¿Quién se reunió con Ian, nuestro líder de la educación inclusiva en la Argentina? Cristina, Massa y Guado. Los radicales no, porque a veces subestimamos algunas causas. Entonces, volver a recuperar la capacidad de representar genuinamente en la Argentina. Cada vez que hacemos una política tenemos que tener un actor, porque si no somos un partido normativista. Nosotros no podemos hablar de educación si no tenemos las universidades, los docentes. No podemos hablar de discapacidad de personas o de infancia si no tenemos las ONG que hablan, que son los protagonistas, que los actores. Cuando nosotros hacemos eso, lideramos agenda. Y eso ha sido en el Congreso. Y lideramos agenda de políticas que duran. Entonces yo creo que nosotros tenemos mucho potencial, pero a veces nos falta la sagacidad de explotarlo más políticamente y de abrir esas puertas. Entonces, porque las instalamos acá en el Congreso y después obviamente cuando el peronismo ve, ¿no? Eso le gusta tener todas las causas sociales las manejan ellos.
Y nos lo roban algunas banderas porque nosotros los movilizamos, pero tenemos una dirigencia que no está acostumbrada a estar ahí, al termómetro social cuando marcamos agenda. Y creo que nosotros lo logramos en la parte de género. Les voy a decir que en género lideramos las radicales. Las radicales lideramos, me acuerdo, porque acá está Silvia Stulich, en la pecera. Y después cuando se puso de moda y ya todo el mundo quiso ser feminista. Pero Hernán era uno de los que cuando no estaba de moda planteábamos la agenda y logramos instalar esa agenda. Entonces, tenemos que confiar más en el potencial de cómo creamos actores sociales, pero no tenemos que ser normativistas, porque cuando nosotros decimos las instituciones, pero no las practicamos, no las ejercemos, no luchamos contra el privilegio, no nos creen que defendemos las instituciones. Entonces, cuando nosotros tenemos una política, una agenda y representamos esos sectores sociales, no nos para nadie. Entonces, nos pasa en educación, nos pasa en otras áreas, tenemos que volver a recuperar esa sensibilidad. Cuando lo hacemos nosotros, los lideramos. Es increíble. Y entonces el peronismo nos copia. Les puedo decir que ha habido muchos casos donde ellos nos copian. Bueno, nosotros tenemos que hacer que no nos copien más, porque después aparecen como que se quedan con los actores que nosotros movilizamos. Pero para eso tenemos que tener un partido en sintonía, que salga de esto de mirarse a sí mismo, que tenga esa eficacia representativa, que no se disocie, que no esté ahí. Yo digo, bueno, hicimos todo mal, esto, teniendo todo el poder, fíjense en todo malísimo, porque en 2000, no sé, en diciembre estaba Larreta con la banda presidencial y todos pensando ya en distribución de ministerio. ¿Qué hicimos mal para que Milei y Patricia esté liderando hacia dónde va la Argentina? No va a ganar porque me parece que hicieron chiquita la coalición, pero bueno, y ojalá que no pase, vamos a trabajar, como dijo hoy Jaco, que ahora es tendencia, les cuento, porque algo pasó en La Nación que no sé qué es, pero tuvo una entrevista muy incisiva. También hay que animarse, y a mí me gusta digamos, cuando decimos, bueno, dejemos de que nosotros tenemos que liderar los debates. Cuando lo hacemos bien, lideramos. Hay que perder un poco el miedo. Cuando nos confiamos en nosotros mismos, yo veo que generamos una agenda increíble. Y estamos en esa tónica de mucha tonicidad y fuerza. Así que bueno, nada, dejarla ahí. Lo veo a Pedro Calvo, tengo que leer el último libro que presentó porque no hice la tarea del hogar, pero bueno, siempre Pedro es una mirada de largo plazo del radicalismo y ha sido todo. Pedro ha hecho toda la carrera política, o sea que sabe de todos los lugares de los que hablamos, porque, no sé, fue imbatible cuando tenía su comité, pero además fue diputado nacional, lideró el comité capital, o sea que conoce los lugares de cómo opera el radicalismo y qué falla en esas etapas. Así que Pedro, siempre yo quiero decirte que te admiro profundamente, lo tenemos que aprovechar más a Pedro, lo tenemos que aprovechar más porque sabe cómo resolver esos nudos que tenemos los radicales cuando hacemos las cosas difíciles que tendrían que ser más fáciles. Así que Bueno, bueno, muchísimas gracias por escucharnos. voy a leer las últimas consideraciones y cada uno de ustedes toma el temita que más le gusta y dice las últimas palabras de esta noche. Vicky González Silvano, que está muy activa, sería bueno que la próxima presidencia del partido sea mujer y Sorora. A ambos, pregunto, ¿ustedes se creen que se destruye el PRO? Yo me conformo con descosificar a los otros animales. Guillermo Vázquez agradece el encuentro, pero debe retirarse. Gracias por la participación. ¿Quién más? Gabriela Nasser. Un primer paso, por lo menos innovador, sería más mujeres en las conducciones del partido. Importante. Daniel Bracamonte. Para un buen tratamiento hay que hacer un buen diagnóstico y entre varios hay que analizar por qué el ciudadano votó allá en lugares donde hay pobreza y pobreza extrema. Entiendo que un buen tratamiento sería generar nuevos dirigentes y volver al llano 24/7, abrir y permanecer en los comités y ateneos. Hablo, dice, de nuevos dirigentes porque mis pagos, que es la matanza, al menos rige el destrato, la indiferencia, el personalismo, bueno, todas las cosas, Daniel, discúlpame, no puedo leer todo, pero sí, apoyamos tu idea, nuevos dirigentes, que falta
hace el Levenson en AMBA, generar espacios donde contener y atender al vecino. Es excelente exposición de Hernán y Carla. También, hasta haciendo el lujo de negarle al Comité de la Matanza cuando traje al Changi porque quien solicitaba el salón no es afiliado radical. Bueno, Vicky González, a mí por el tema animal me llaman los peronistas. Tengo que rogar a los radicales nos den bola. Claro, Carla nos ha apoyado, pero es la única con Mavi Burgos. El egoísmo de Patricia nos destruyó. Bueno, las últimas consideraciones, Hernán, y luego Carla, y finalizamos. Y Bueno, han sido muchas. Agradecer la participación, por supuesto, y la cantidad de preguntas y el habernos escuchado. Yo preferiría que el PRO no se rompa, yo preferiría que el PRO se depure, que el PRO se institucionalice, que el PRO este, se posicione con liderazgos nuevos. Creo que en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, todavía expresan una parte importante del electorado, pero creo que llegó la hora de que nosotros tengamos un liderazgo de la coalición distinto, diferente. De todas maneras, creo que también es táctico el planteo en el sentido de no regalarle las banderas y los valores de Juntos por el Cambio a los que se fueron con Milei. En relación al tema de la participación de las mujeres, bueno, con Carla estamos orgullosos de formar parte en el radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires, de un partido en el cual tenemos paridad y además tenemos una presidenta mujer que además acaba de ser electa diputada nacional. O sea, no es una figurita puesta ahí porque es mujer, es una líder, es una gran líder, por supuesto, junto a muchas otras mujeres que también lo son en este partido, pero creo que es un hito en la vida del radicalismo porteño y creo que el radicalismo nacional, no sé si con una presidenta mujer, ¿por qué no? Pero sí creo que necesita mujeres y sobre todo mujeres que abran el juego, que amplíen la participación, que sumen más mujeres a los espacios de discusión, los institucionales y los otros, porque también está ese debate, ¿no? El debate de las mesas a la luz del día y las mesas escondidas. Bueno, hacen falta liderazgos que estén pateando puertas para que esas puertas se abran y las mujeres entren. Lo digo de verdad con todo con toda convicción. Nada, lo de las fundaciones. Sí, si tenemos un comité nacional fuerte y tenemos nuestros bloques fuertes, no nos tienen que faltar ideas, no nos tienen que faltar proyectos. Ahí está el capital humano del partido. Si a eso le sumamos los que gobiernan en las provincias, en los municipios, los que se preparan para gobernar, bueno, me parece que el radicalismo está lleno de grandes recursos humanos que entienden de casi todo, pero además entienden de casi todo desde los valores del radicalismo. Entonces, lo que hace falta es una organización que instrumente una manera de funcionar para reunir toda esa capacidad y no tener que salir a los apurones a armar plataformas que dicen mucho, pero que nadie conoce o que nadie lee, ¿no? Porque no son producidas por el conjunto, sino que son generadas en un escritorio. Pero la tarea de las fundaciones, de la Fundación Alem, es muy importante. Cuando se creó en su momento, durante la presidencia de Ángel Rosas, fue una gran innovación. Los partidos modernos del mundo tienen fundaciones que hacen precisamente eso. No para recaudar, que también sirven para eso, sino para que allí se puedan generar y producir las ideas que permanentemente el partido necesita ir generando
no perder el contacto con las necesidades y el pensamiento de la ciudadanía, y para influir y para incidir, ¿no? Porque ese es el otro debate, si nosotros tenemos que ir detrás de lo que la gente piensa o si tenemos que tratar de convencer a la gente de que las cosas son diferentes. Bueno, nada, lo de las fundaciones me pareció también algo muy importante. Voy a dejarlo acá para que Carla también diga unas palabras, y porque ya está, agradezco enormemente al observatorio, a la universidad, a cada uno, a cada una de los que nos escucharon. Necesitamos a todos, necesitamos un partido grande, necesitamos un partido amplio, necesitamos un partido comprometido, necesitamos un partido abierto, necesitamos salir a buscar a los que no están, necesitamos salir a buscar a los que se fueron, que sirven y los tenemos que traer de vuelta, tenemos que ser menos expulsivos, tenemos que ser más comprensivos también entre nosotros, tenemos que ser más comprensivos también entre nosotros, lo que no significa no tener apego a las reglas institucionales, pero sí ser comprensivos entre nosotros, ayudarnos, y creo que nos va a ir muy bien. Gracias. Gracias, Hernán. Bueno, Carla, como dama, te corresponde terminar esta noche llena de ideas. Bueno, primero agradecerles enormemente, mucha energía positiva en un momento en donde estamos un poquito así como con mucha angustia. Hoy decía, lo escuchaba justamente a Marcelo Stubrin, estuvo con Longobardi, ¿no? Y él decía que la tristeza es un sentimiento que hoy es lo que se siente, que es mucho más que enojo. La tristeza es mucho más que enojo. Y estamos tristes los argentinos. Hace mucho que votamos sin elegir, votamos con el mal menor. Entonces nos va generando una tristeza muy fuerte. Así que bueno, agradecerles porque necesitamos estos encuentros. A mí me encanta que sea intergeneracional. Yo siempre siento que tenemos mucho para aprender de quienes tienen trayectoria en el país y en el partido. Porque acá no se trata de nuevo, sino bueno. No, eso me parece que es fundamental. Eh, entonces, nada, agradecerle, la veo Martita Farizano, que está ahí, que no sé si se han dado cuenta que tiene abierto el micrófono, es una gran amiga. Y nada, a Gabriela, que siempre está, este espacio es muy bueno, todos los espacios que multipliquemos son buenos, todos hay que multiplicar. Y en cada espacio tenemos que generar estas vocerías democráticas, comprometidas, con energía y con compromiso para el país. Así que muchísimas gracias por el tiempo y bueno, y ya es hora de cenar. Solo los radicales estamos debatiendo acá, ¿eh? Bueno, Muchísimas gracias, ¿eh? acá, bueno, aparecen muchas gracias a los dos, de todos los participantes de la sala. Agradecemos a Hernán Rossi, a Carla Carrizo por esta noche que nos han brindado y que indudablemente dentro de lo que se ha hablado en este día del observatorio está la llave de muchas ideas de las que va a arrancar el radicalismo para mañana. Nosotros nunca debemos parar, esto sigue, para nosotros, los más jóvenes, para todos. Gracias a todos, gracias a la sala y bueno, a nuestro técnico Agustín Sartorio. Esto va a estar, se le mandarán los videos a los amigos y se subirá la charla a nuestro canal de YouTube. Muy buenas noches, muchas gracias en nombre del Observatorio y la UNSA.